Hola a todos y bienvenidos en esta reseña en video producida como parte del proyecto Memory Novel Lab. Hoy vamos a descubrir una novela impactante, La otra mitad del mundo, de la autora Lauren Roux, una escritora francesa contemporánea nacida en 1968. Es originaria de los Altos Alpes y trabaja como profesora de literatura. También ha escrito otros libros, como Comme une immense sensation de calme, Le Sanctuaire y Le Dit du Mistral. Su novela L'autre moitié du monde fue premiada en 2022, recibiendo le prix Orange du Livre, le prix des libraires Folie d'Encre, le prix de la librairie Coiffard. La novela se titula La otra mitad del mundo y en francés L'autre moitié du monde. Fue publicado en 2022 por Edición du Sonneur y está escrito en francés. La novela presenta varios personajes clave esenciales para entender la historia. Toya, el protagonista, un adolescente campesino, rebelde y soñador, cuya evolución seguimos. Juan y Pilar, los padres de Toya, que encarnan la dureza de la vida campesina y la opresión. Doña Serena, la marquesa, antagonista cruel y autoritaria, propietaria del Delta. Carlos, hijo de la marquesa, símbolo de la dominación masculina y la violencia de género. Horacio, el profesor, un intelectual idealista que inicia a Toya en el amor y la rebelión. José, activista comprometido con la lucha campesina. Y los fantasmas, presencias simbólicas que esecan el Delta, representando la memoria colectiva y los difuntos. La novela aborda la memoria de España a través de grandes acontecimientos históricos, como la llegada de la República y la Guerra Civil de 1936, que marcan profundamente a los personajes. Muestra las consecuencias humanas y sociales del conflicto, especialmente la infancia, el tiempo de la guerra y la situación de las mujeres víctimas de opresión y violencia de género. El tema de la emancipación es central gracias a la educación y al papel del maestro Horacio, que impulsa nuevas ideas políticas y el activismo antifranquista. Por último, la obra defacta la pobreza, la migración económica y la memoria familiar, ligada al Delta y a los antepasados. Ambientada en la España de los 1930, la novela narra la historia de Toya, una joven salvaje y rebelde del Delta del Ebro, que vivió bajo la opresión y la miseria impuesta por los terratenientes, la marquesa Doña Serena y su hijo Carlos. La llegada del maestro Horacio despierte en Toya una conciencia política y el deseo de emancipación, introduciéndole el amor y la rebelión. El eje central es el estallido de la Guerra Civil en 1936, que sumerge a Toya y a su comunidad en la tragedia. La novela entrelaza su lucha por la libertad y su historia de amor con Horacio. La otra mitad del mundo es un relato sobre la memoria colectiva de España, el sufrimiento de los oprimidos y la esperanza de un mundo más justo, donde Toya se alza como un símbolo de resistencia. La novela La otra mitad del mundo es muy elogiada por su escritura poética y sensorial. Bulle de Culture destaca la capacidad de Lauren Roux para crear una atmósfera inmersiva, haciendo de la naturaleza, el Delta del Ebro, un personaje fundamental. Bazar subraya la importancia de la dimensión histórica de la obra, junto con la finura psicológica con la que se desarrollan los personajes. Mediapart enfatiza la fuerza trágica de la historia y la relevancia de dar su voz a aquellos que han sido olvidados por la historia, los oprimidos. En esencia, la crítica celebra la combinación de la belleza lírica de la prosa con la profundidad histórica y social del relato. Para concluir, os ofrezco un extracto que ilustra la esperanza y la fortaleza narrativa de la novela. Elle pense à l'èbre qui chemine coûte que coûte, à cette langue debout, grasse et fertile, née pour atteindre l'embouchure, capable d'engrosser la mer de ses allusions. Et soudain, la voilà debout, seule, vêtue de sa chemise de nuit, mue par une force qui la pousse vers la terrasse, la propulse devant l'instituteur. Elle ouvre grand ses yeux. Le corps du jeune homme se déploie en delta, terre et mer, gigantesque, tandis que ses mains courent sur les pages, ruisseau vif, et de cette première rencontre avec la poésie. Plus tard, Toya apprendra qu'Horacio lisait un poème d'Antonio Machado. Esta es la escena en la que Toya se siente impactado por la voz de Horacio, leyendo un poema de Antonio Machado. Es impulsada fuera de la cama y, por primera vez, el poder de las palabras la supera, marcando el inicio de su apertura en las ideas.
Elegí este extracto porque es el punto de partida de la transformación de Toya. El poder de palabra la reveló un mundo más allá de su condición y marcó el inicio de su apertura a ideas de resistencia. Cuanto a adaptaciones, el libro aún es demasiado reciente y hasta la fecha no hay adaptaciones confirmadas para cine, serie o teatro.